Juan Carlos, no. No, no lo veo. No. Ah, ¿verdad que con Juan Carlos ya ustedes conversaron cuando me estuvieron colaborando en una comunicación? Sí, sí, es correcto. Sí, sí. Bueno, pongámonos pues en la presencia del Señor y comencemos. Lo primero que haremos, un pequeño resumen, pero breve, para ubicarnos bien en donde estamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Entonces, que el Señor nos acompañe en esta tarde. Ahí van entrando lentamente algunos. El número está abajo, pero arrancamos. Mire, la semana pasada, que fue ya la primera que hicimos después de ese receso de casi un mes y medio, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 6 de Marcos. Y recordamos una cosa, la última frase del capítulo 5 es cuando Jesús resucitó a aquella niña, la hija de Jairo. El último versículo es, denle de comer. Denle de comer. Y esa sección que estamos empezando desde el capítulo 6 es la sección del pan. Por todos los rincones nos hablarán del pan. Al principio del capítulo 6 se nos habla del envío de Jesús a los discípulos. Bueno, primero está la ida a la casa, ¿cierto? Y que no pudo hacer allí prácticamente ningún milagro porque la gente no creyó en él porque lo conocían desde niño. Sabían que era el hijo de José, conocían el nombre de sus hermanos, Santiago y José, ¿cierto? Y también de algunas mujeres, etcétera. Sobre esto hay polémica, pero no nos vamos a meter en eso. Simplemente los que hablan de que María tenía otros hijos y que mire que está Santiago y José, etcétera. Mire, en el mismo Evangelio de Marcos, allá junto a la cruz, una de las mujeres es María, la madre de Santiago el menor y José. O sea, es otra María distinta. Simplemente son parientes. Y la parentela es muy amplia, no es únicamente hijo de papá y mamá, sino todo el parentesco. Pero no me voy a meter en esa discusión ahora. Simplemente es decir que esos hermanos no quieren decir ni que sean hijos de María ni de José, sino que son de la parentela. Pero lo importante es que él ahí no pudo hacer ningún milagro porque no confiaron en él. Y él dije, en su propia casa no confían en él. Y después salió. Y cuando sale, envía a los discípulos de 2 en 2 para misión. Y eso sí es importante y lo vimos. ¿Por qué de 2 en 2? Para que sea una experiencia comunitaria. Y que no van a llevar pan. Este es el tema del pan. No van a llevar dinero, no van a llevar alforja. Únicamente se van a ir con túnica, con bastón y con sandalias. O sea, irán como peregrinos, irán como pastores, ¿cierto? A anunciar el evangelio y con poder para expulsar los malos espíritus. Fueron, y cuando fueron, ya nos relatan cómo murió Juan el Bautista. Entonces, miremos, ellos van a misión, van a ser los primeros misioneros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Van a misión y Jesús les dice, no lleven pan.
Y después tenemos la muerte de Juan el Bautista, que fue en medio de el cumpleaños de Herodes, que le hicieron la fiesta y en ese banquete, siguen hablando de alimento, de pan, en ese banquete la muchachita bailó muy bien, la hija de Herodías, y entonces le dijo Herodes, pídeme lo que quiera hasta la mitad del reino. Un acto, decíamos, muy irresponsable, pero ella le consultó a la mamá y la mamá le dijo que le den en una bandeja donde se presenta el alimento. En una bandeja de la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cierto? Y entonces la niña pidió eso, Herodes se entristeció, pero para no quedar mal con los comensales, etcétera, le dio muerte. Pero ahí tenemos el banquete de los poderosos produciendo muerte y persiguiendo la palabra de Dios. Eso es quizás el criterio más importante para recordar. En el banquete de Herodes se mata al profeta y se persigue el reino de Dios. Luego veremos que regresan los misioneros, o sea, los que había enviado Jesús de 2 en 2 regresan. Y eso nos hace ver la relación que hay entre el envío de Jesucristo y la muerte de Juan el Bautista. Él envía a los primeros misioneros del Nuevo Testamento y se nos cuenta cómo murió el último misionero del Antiguo Testamento, el último profeta. ¿Cierto? Y entonces se nos cuenta la muerte en ese baile. Pero apenas llegan ellos contando lo que habían hecho, lo que había sucedido, etcétera, compartiendo su experiencia misionera, que habían ido de 2 en 2. Entonces Jesús les dijo, vamos a un lugar despoblado, desierto, a descansar y a comer, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo para comer. Veamos que la comida sigue siendo muy importante. No tenían tiempo para comer. Entonces los lleva a un lugar apartado. Y se nos dice que cuando llegaron allá, ¿cierto? La gente se dio cuenta de que ellos se habían ido en barca hacia allá, ¿cierto? Y entonces, de todos los poblados, salieron corriendo y llegaron primero que ellos. A mí me gusta esta forma de escribir. Esto es una exageración. Es decir, imposible que ellos se monten primero en la barca, que después haya tiempo para que se riegue el chisme y vayan a los pueblos a donde habían estado los misioneros. Mientras va la noticia por ahí, que después vuelva la noticia, que se organice todo el mundo y que 5,000 personas lleguen más rápido que ellos. Eso definitivamente es una exageración. ¿Cierto? Pero la exageración no es una mentira, es una forma de hablar. Si yo digo, no, ahí me venían persiguiendo como 1,000, ¿cierto? No eran 1,000 los que lo estaban persiguiendo, no eran sino 7 u 8, ¿cierto? Pero la verdad es que eran mucha gente, eran como 1,000. O cuando uno le dice 1,000 gracias, sí, por favor, pero no me las debe una en una. Sí. Es que ese número es una forma de decir que eran multitudes, que había mucho. Y al decir que llegaron primero es una hermosa exageración, para decir que el pueblo andaba hambriento, ¿cierto? Y entonces dice que Jesús, cuando vio la multitud, sintió compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Y ahí es muy importante lo de la compasión. Lo decía y lo repito ahora, no sintió lástima. La lástima no es un sentimiento propiamente cristiano. La lástima es un cierto sentimiento de superioridad frente al que sufre. Lo que sintió fue compasión. Es decir, se unió profundamente a la pasión del pueblo, al hambre del pueblo. Y toma la decisión de hacer algo, ¿cierto? Se puso a enseñarles, a enseñarles. Mire que dice que los vio como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y entonces hablarles es una forma de pastorearlos. Y empezó a hablar y se ve que se prolongó en la charla
Porque los discípulos, ¿cierto? Ya se inquietaron. Yo les dije a ustedes que leyeran esto, este trozo, no sé si alcanzaron a leer y si hay algún comentario de algo que les haya llamado propiamente la atención. No va a ser un diálogo largo porque el tiempo es breve, pero ¿qué les llamó la atención en ese proceso? Si alguien tiene algo que decir, levanta la mano o abre el micrófono. Y si no, seguimos simplemente. Bueno, seguimos. Mire, la cuestión es esta, que le dicen los discípulos a Jesús, despídelos para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Entonces veamos qué hay detrás de esa propuesta. Detrás de esa propuesta, pues algunos por lo general dicen, pues una preocupación de los discípulos por la situación del pueblo. ¿Cierto? Porque estaban con hambre, entonces le hicieron como caer en cuenta a Jesús, despídelos y que se compren. Pero, ¿qué significa en el fondo esto? Nos han dicho que es un lugar despoblado, que llegó muchísima gente de todos los pueblos donde habían estado los misioneros, recordemos, de 2 en 2. Se calcula que serían 6 pueblos, si uno fuera a hacer matemáticas. 12 discípulos de 2 en 2 eran 6 pueblos. Pero que venga la gente de 6 pueblos, ¿cierto? A una región desértica y que se compren de comer, pues ¿quién tiene el pan para darle a toda esa multitud? En ninguna parte iban a encontrar. Y eso que cada uno se defienda como pueda, podría ser con esa propuesta, que unos cuantos encuentren pan, pero la gran mayoría no. Jesús aceptó esa propuesta, ¿no? ¿Qué les dijo? Denles ustedes de comer. Mire, denles ustedes de comer. Y los discípulos ahí mismo dijeron, entonces somos nosotros los que debemos ir, conseguir el pan para la multitud y darles nosotros de comer. Hicieron cálculos, el salario de un año no alcanzaría. Es decir, 200 denarios es el salario del año descontando los impuestos. Y lo que uno trabaja en un año no alcanzaría para darle a la multitud. Pero mire que sigue lo mismo, pensando que el problema se soluciona con dinero. Mándelos a comprar y nosotros tenemos que comprar. Entonces, ¿qué fue lo que entendieron ellos? ¿Cierto? Que serían ellos los que tendrían que movilizarse por cualquier parte a conseguir plata para darle solución a los problemas del pueblo. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué les dice Jesús? A ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? No es que van a comprar. Entonces ellos dijeron, pues bueno, aquí tenemos 5 panes. No, la pregunta de Jesús es, ¿cuántos panes tienen? ¿Cierto? Y dijo, no, 5 panes. Y además de eso, 2 pescados. 2, ¿qué hay? Di, Miguel. No, que yo lo que puedo ver es que los apóstoles nunca tuvieron como fe viéndolo a él hacer tantos milagros y él nunca como que decidieron tomar como esa la bandera de emularlo a él, nunca. Entonces Sí, me imagino que Jesús les dijo, denle usted, y ellos no entendían todavía nada. Exacto, Jesús, exacto. Y eso que estás diciendo es muy importante y ahorita más adelante lo vamos a ver en un momentico. Es muy importante lo que estás diciendo, Miguel. Cierto, que ellos no habían entendido nada, a pesar de que habían sido testigos de muchos servicios de Jesús a la salud del pueblo. Porque por todos lados, por donde se mueve Jesús, aparecen enfermos. Enfermos del cuerpo y del espíritu y con enfermedades y necesidades muy variadas. Y ahora están pensando también, después de haber hecho una misión sin dinero, en la que pudieron sobrevivir, ¿cierto? Porque valga decir y recordar que salir sin dinero, salir sin recursos, salir sin mochila, eso hace que la gente que reciba el evangelio tenga que preocuparse por ellos. Y entonces se genera en los pueblos solidaridad.
ánimo de compartir lo que se tiene, porque estos vienen aquí a servir, vienen a colaborar, vienen a tenernos buenas noticias, pues no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Entonces eso generan actitudes de solidaridad y Jesús les había dicho, a donde lleguen, en la casa que los reciben, quédense allá. O sea, eso es para establecer relaciones permanentes, sólidas, con raíces, al menos con la primera familia que les dé la acogida. Y desde ahí, lo mismo que él hizo en la casa de Simón Pedro, desde ahí que se vaya extendiendo la noticia. Pero tener una sede en el lugar, una familia que se disponga a eso. ¿Está claro eso? Entonces, ahora, ¿cierto? Ahora que está compartiendo lo del pan, ¿cierto? No, perdón, todavía no estamos hablando del pan, que están compartiendo la necesidad del pueblo, un pueblo con hambre, van apareciendo las alternativas. Ya les voy a poner apellido, pues, por la intervención tuya, Miguel. Ya les voy a poner apellido. Lo primero, que vayan ellos y se defiendan, ¿cierto? Que cada uno consiga, eso es lo que podríamos llamar hoy, una economía individualista. Sálvese el que pueda. A nosotros se nos dice, por ejemplo, se nos ha dicho toda la vida que Colombia es un país libre con igualdad de derechos, pero no somos tan iguales porque el que tiene plata tiene el derecho y la posibilidad de conseguirla. En cambio, el que no tiene plata tiene el derecho, pero no tiene la posibilidad de conseguirla. Entonces no hay tal igualdad, ¿cierto? Es decir, esa igualdad no puede ser una cuestión teórica. El principio es hermoso, pero es necesario que haya circunstancias, condiciones en la vida que posibiliten que ese derecho se pueda ejercer. ¿Cierto? Y entonces lo mismo, la propuesta de los discípulos es que ellos vayan y cada uno se compren, defiéndase como puedan, o sea, favoreciendo el individualismo, que cada uno se salve. Y entonces Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Y entonces, ¿cómo entendieron ellos? Ah, que vamos nosotros y compramos. ¿Qué quiere decir eso? Le tenemos dos nombres. Uno, paternalismo. Otro, asistencialismo. Es decir, que somos nosotros, los discípulos de Jesús, los cristianos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, las instituciones de caridad de la iglesia, etcétera, los que conseguimos plata por donde sea, llamemos Europa, Estados Unidos o a los ricos amigos de nosotros, ¿cierto? A que sean ellos los que nos den plata a nosotros y así nosotros entonces calmamos el hambre de los pobres. Y ese ha sido el estilo de la iglesia en muchos momentos y en muchos lugares. Entonces la iglesia consigue financiación para ancianatos, para orfanatos, para drogadictos, para habitantes de la calle, es decir, y entonces nosotros vamos repartiendo esos 200 denarios que no alcanza para tanta necesidad, y cuando nosotros recogemos a 50 niños, la sociedad ya tiró otros 200 niños a la calle. Nosotros cuando recogemos a 100 drogadictos para llevar un proceso con ellos, ya la sociedad enfermó a otros 1000 jóvenes. Entonces eso nunca alcanza. Esos 200 denarios nunca alcanzan. Esa entonces, la segunda opción es lo que llamaríamos paternalismo o asistencialismo, que es, yo diría, la tentación en la que ha caído la iglesia y muchas instituciones, digamos, de buen corazón, ¿cierto? Que han caído en eso, ¿cierto? Pero no generan proceso, sino que simplemente dan solución a necesidades, etcétera. Entonces, ya la pregunta de Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes qué tienen? Vayan y miren, vayan y vean cuántos panes tienen. Y es muy importante, miren lo que ustedes tienen. Y entonces ellos dicen, mire, sí, tenemos 5 panes. Y además de eso, 2 peces. Ya cuando ellos vieron lo que ellos tienen, no lo que van a conseguir de afuera, ni lo que van a salir los otros a conseguir, sino lo que ellos tienen, ya eso les dice, bueno, hagan que la gente se organice en grupos de 50 o de 100, pero hagan que la gente se organice. Entonces, mire una cosa, es entrar en un proceso de organización comunitaria. Un pueblo en masa no recibe el alimento. Necesita que haya organización, que haya grupos, que haya comunidades, que haya lo que sea, que la gente esté agrupada. Y ya cuando la gente está agrupada, entonces el Señor toma los panes, bendice, levanta los ojos al cielo, los pone en manos del Señor y dice, repártanlos. Y
los repartieron, los discípulos. Ayudaron a la organización popular, a la organización comunitaria y ayudaron a distribuir el pan, a distribuir el pan. Y se nos dice que comieron 5.000 hombres, que comieron 5.000 hombres y sobraron 12 canastos. ¿Cómo se llama esta tercera forma? Dijimos la primera, una economía individualista, la segunda, una economía paternalista o asistencialista, y la tercera es una economía solidaria. Mire, yo voy a empezar una canción, destemplado como siempre, pero ustedes sin abrir micrófonos, pero con la boca, canten ustedes, allá que no se oigan sino ustedes, que nadie más los oiga. Pero mire, yo empiezo a decir, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Punto, ya no más. Yo pregunto, ¿quién de ustedes no conocía esa canción? ¿Y quién no la podría comprar completa? Yo creo que todos la podríamos cantar completa. ¿Quién la compuso? Si alguien sabe quién la compuso, abra el micrófono. Mire, todos la cantamos. En todos los países de América Latina y en España, donde hablamos castellano, todos los católicos cantamos esa canción. Y algunas comunidades cristianas, no católicas, también la cantan. Y nadie sabe quién lo compuso. Pero es una persona que sabe componer, sabe cantar y le entregó ese pan a Jesús. Le entregó ese pan a la iglesia. Y la iglesia, organizada en pequeños grupos, en parroquias, en comunidades religiosas, en colegios, etcétera, ese canto lo han ido difundiendo, come todo el mundo y sobra. Porque yo estoy seguro que hay personas que todavía no han nacido y dentro de 15 o 20 años van a estar cantando este canto. O sea, sobra. No sé si me hago entender con esto. Entonces miremos en la familia mía, en mi familia, o en mi comunidad religiosa con los que vivo todos los días, ¿cierto? O en el grupo apostólico al que yo pertenezco, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los dones que tenemos? Entonces hay unos que saben enseñar, otros saben aconsejar, otros son muy buenos para planear, otros son buenos para soñar, para mostrar proyectos, otros son geniales para trabajar con niños, otros muy buenos para administrar, ¿cierto? Entonces miremos cuáles son esos 4, 5 o 6 o 7 dones que tenemos, o puede que sea más porque cada persona puede tener 2, 3, 4, 5 dones, y eso que tenemos, ¿cómo lo ponemos al servicio del pueblo en el que estamos? Y yo estoy seguro que si los 4 o 5 ponemos nuestras capacidades, el uno que pinta, el otro que enseña, el otro que interpreta, que compone, el otro que, bueno, como digo, que es genial para estar con ancianos o con niños o con enfermos. Si ponemos esos dones, el pueblo recibe el alimento. ¿Ustedes tienen ahí las Biblias abiertas o no? Entonces, miremos, apenas se nos dice que comieron todos, ¿cierto? Y que sobraron 12 canastos. ¿Qué comentario hizo la gente? Lean a ver qué comentario hizo. A ver, si encuentran o no. Y dice, los que comieron los panes fueron hasta saciarse, pero no hay un agradecimiento por ahí. No, pero dice, y los que comieron los panes fueron 5.000 hombres, ¿cierto? Y después le dijo a Jesús que se fueran y él se subió a una barca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, tú interpretaste, Miguel, y me parece muy bien que no agradecieron. Pero el asunto no es que no hayan agradecido. El asunto es que nadie vio ahí un milagro como nosotros lo imaginamos y como lo presentan las películas. Que las películas muestran a Jesús poniendo una cara ahí de misterio, mirando al cielo y que empieza a repartir los panes y en la mano como que le aparecen panes de quién sabe dónde y alcanza para todo el mundo.
Es que eso no es. Mire, primero que todo, no aparece la palabra multiplicación. Mire que esa palabra multiplicación, en ninguna Biblia está esa traducción de multiplicación. Lo que hablan es de coger los panes, tomarlos, partirlos, bendecirlos, repartirlos, distribuirlos, etc. O sea, es un pan que se distribuye, no es un pan que se multiplica. Yo pregunto, una maestra que lleva 30 años de ser maestra y que tiene un promedio de 50 alumnos al año. Por 30 años, ¿cuántos son? Ya les puse un problema matemático serio. 1500. ¿Ah? 1.500.000. Bueno, ¿cómo? 1.500.000. No, pero sí, pero puede ser, pues, eso como que no nos da la cuenta. Bueno, pero puede ser como 1.500 más o menos. A mí me da 1500. Sí, exacto. Mire, una persona puede alimentar a 1.500 niños con su propio saber a lo largo de 30 años. Y esos niños probablemente, si la maestra, además de darle ese conocimiento, le dio cariño, le dio sentido de servicio, sentido de comunidad, esos niños después lo que aprendieron de ella lo podrán compartir con otros. Es decir, cuando uno aprende una cosa con cariño, la interioriza, ¿cierto? Y después eso le sale espontáneamente para hablar a otras personas. Entonces uno nunca sabe lo que esta maestra que quiere a sus hijos, a sus alumnos, a sus estudiantes, uno no sabe cuánto beneficio ha podido hacerle a una sociedad con el trabajo que hizo dedicado a esos muchachitos. Entonces, pongo este ejemplo y puse el otro del canto. Una persona pone un canto, un montón de gente, pero millones de personas cantamos ese canto en las iglesias, en las reuniones de los grupos, etcétera. Y ese hombre ni siquiera lo único que hizo fue compartir ese pan y ponerlo al servicio de la comunidad. Eso muestra lo que significa, ¿cierto? Este signo de compartir el pan y que alcance para la multitud. ¿Ibas a decir algo, Luz Eugenia? Sí, Javier, no sé, seguramente que tú has conocido una otra interpretación que hay de este pasaje, y es que Jesús les preguntó cuántos panes y tenemos 5, pero claro, 5 y 2, pero pues si eso los trajimos para nosotros, digamos, pero pues no alcanza para otros. Entonces, bueno, no, empiezan ustedes a compartir porque la interpretación es esta otra. Seguro muchos de los que fueron, pues nadie se va generalmente sin llevar alguna cosita, ¿no? Y sobre todo si son mujeres, pues llevan empacan alguna cosita. Entonces, empiezan los apóstoles a compartir lo de ellos y entonces todos sentados empiezan a compartir también lo suyo y cada uno, los que habían llevado, cada uno comparte y alcanzó para todos y sobró. Sí. Yo he leído pues también esa interpretación. Sí, no, Luz Eugenia, me parece no muy sé, ¿tú qué hermoso eso. piensas de esa? Me parece muy hermoso eso, eso es lo que llaman hoy efecto mariposa. ¿Cierto? El efecto mariposa, es decir, que una cosita esta se va multiplicando, ¿cierto? Y eso tiene sentido, pero es que una interpretación de estas no quita la otra. Y por eso pongo el ejemplo de una maestra con los alumnos. Y los alumnos después multiplican. Eso no tiene que ser exactamente en el mismo momento, ¿cierto? Pero puede, en el mismo momento también se da eso, ese tipo de compartir. Probablemente si esos empiezan a dar, los otros también, y aquí tenemos eso. Y yo creo que todos nosotros hemos participado en encuentros en donde dicen, vamos a comer, pero traigan cada uno. Y cuando la gente trae, siempre sobra. Es decir, cuando el uno trae gaseosa y el otro trajo los buñuelos y el otro trajo las arepitas y el otro, siempre que la gente trae para un encuentro, sobra comida. ¿Cierto? O sea, esa es otra forma de entender y leer el asunto. Pero no es que sean contrarios, son dos ángulos desde los cuales se puede comprender esto. Pero me parece muy valioso que hayas puesto también este otro punto de vista. Es decir, lo que se genera por contagio. ¿Cierto? Bueno, ya ahí tenemos, no termina, ojo, nadie dice, uy, milagro, alcanzó para todo el mundo. Eso se ve
en las películas, pero en los textos, en ninguno de los textos, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, están esos comentarios, ¿cierto? Simplemente en Juan hay un comentario porque este es uno de los signos, y entonces están hablando de los signos a través de los cuales se manifiesta la gloria del Señor, y ese es un signo, pero ese signo no quiere decir que sea una cosa sorprendentemente maravillosa. Lo maravilloso es que todos nosotros aprendamos a compartir lo poquito que tenemos para que haya pan para todos. Ahí donde está el milagro y ahí donde hay que trabajar. ¿Y cuánto fue lo que sobró? 12. ¿Qué significa el número 12? Bueno, lo digo ya, por ahí gente pensando, levantando la cabeza, hasta que dicen. Mire, el número 12, ¿cierto? Significa pueblo. Así de sencillo. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel para el antiguo pueblo de Israel. Y los 12, ¿qué? Los 12 apóstoles para el nuevo pueblo. Recordemos que ese número ya lo habíamos visto, que él escogió el grupo de los 12 y lo habíamos visto en una mujer que tenía una hemorragia de 12 años y en una niña de 12 años que fue resucitada por Jesús. O sea, el número 12 ha estado también ahí bien metidito en la historia del Evangelio de Marcos. Ahí tenemos entonces diciéndonos a nosotros muy claramente el Señor cuál es la forma de trabajar la iglesia, cuál es la forma de construir el pueblo de Dios, que cada uno aporte su propia pobreza, su propia pequeñez, lo que piensa que no alcanza para nada, pero lo ponemos en común, de lo que tiene mi hermano, de lo que tiene mi hermana, de lo que tenemos en comunidad cada uno de nosotros, y esa pobreza que sigue siendo muy poco para todo el pueblo, vamos a buscar cómo nos vamos organizando y cómo ayudamos a organizar al pueblo para que esos dones que tenemos alimenten al pueblo, de lo que el pueblo tiene profunda necesidad. Están todas las necesidades materiales y hay que velar porque el pueblo tenga lo justo. Y ese es el papel de políticos, ese es el papel de abogados, ese es el papel de economistas, etcétera. Capacitarse a ese nivel para darle al pueblo lo que el pueblo necesita y a lo que tiene derecho. Hay quienes velan por eso y está también los médicos y está también eso. Lo que pasa es que estamos en unos sistemas de vida y sistemas económicos y sistemas jurídicos tal que el que adquiere conocimientos, sea de derecho, sea de medicina, etcétera, no es para el bien común, no es para el bien de los necesitados, sino para utilizar las necesidades ajenas en función de sí mismos. Y entonces eso no ayuda a la dignificación de la vida ni al reino de Dios. El reino de Dios es poniendo lo que tenemos, poniendo lo que sabemos en función de la comunidad, de la solución de los problemas necesarios de la vida. A nivel corporal, a nivel espiritual, de todas maneras, lo que el pueblo esté necesitando. Ya nos queda también esto más o menos claro. Entonces vamos a seguir el texto, que viene un texto que es muy simpático y un poco extraño, ¿cierto? ¿Alguien quiere leerlo en voz alta para cambiar de voz? ¿Cierto? Y entonces yo apago el micrófono y que lo abra otro. Es del capítulo 6 y leen desde el versículo 47. No, perdón, desde el 46. 45. No, desde el 45. Lean desde el 45. Yo voy a apagar el micrófono. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos.
Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Tú leíste una cosa, Luz Eugenia. Bien, no habían entendido el milagro de los panes. Ustedes en las Biblias de ustedes también dice el milagro. Sí, padre. ¿Hay Sí, alguna en la- Biblia de ustedes que no diga el milagro? En la mía dice el milagro. La mía dice, pues ellos no entendieron lo de los panes, su mente quedaba totalmente cerrada. Exacto, mire, lo de los panes. Realmente el texto dice, no entendieron lo de los panes. La palabra milagro es como la interpretación que hace el redactor ahí en esa traducción, pero la palabra milagro no está en el texto original. O sea, no entendían lo de los panes. Pero bueno, no nos detengamos en eso. Lo fundamental es eso, ¿qué tendrá que ver lo de los panes con que Jesús camine sobre las aguas? De que no habían entendido lo que pasó allá, que todo el mundo comió con lo poquito que ellos habían aportado, ¿cierto? No habían entendido eso, entonces por eso no están entendiendo cómo camina Jesús sobre las aguas. ¿Qué significará eso de caminar sobre las aguas? Mire que ahí decía que tienen un viento en contra. En la Biblia, desde muy antiguo en la Biblia, ¿cierto? El mar se tiene como el lugar donde habita el mal, donde está el poder de la muerte. Le tienen miedo a las bestias del mar. Como que, claro, en ese tiempo no conocían nada, meterse al mar es meterse a un misterio totalmente desconocido y peligroso. Y los que se meten mucho en el mar terminan muertos. Y entonces hay muchas fantasías y había muchas fantasías sobre los monstruos marinos, etcétera, etcétera. Pero el simbolismo es muy hermoso. Recordemos en el diluvio universal, ¿cierto? Que iban creciendo las aguas, ¿cierto? Lo que estaba debajo del agua se moría, pero había una arca, una barca, donde los que estaban arriba sobrevivían. Y con ellos se reconstruyó la historia, con Noé y su familia. ¿Sí recordamos esa historia o no? Bueno, sí. Sí, señor. Y entonces, aquí también hay alguna similitud con eso, ¿cierto? Está el viento agitando la barca, viento en contra, ¿cierto? Y lo que puede producir, no nos olvidemos que ellos ya habían estado otra vez en la barca, ¿cierto? Y que Jesús se acercó, ¿cierto? Y no, estaba durmiendo, Jesús estaba durmiendo, se levantó y calmó la tempestad, ¿recuerdan? ¿Cierto? Esa había sido, él estaba durmiendo y ellos, es que no te importa que perezcamos. Entonces, mire que esto del barco, con viento en contra, con tormenta, Jesús durmiendo o Jesús caminando sobre las aguas, ¿cierto? Es que Jesús tiene poder sobre esa situación. ¿Quién de nosotros no nos hemos sentido así? Como que nos vamos a hundir, como que esta vida se nos va, como que no tenemos horizontes, todo se acabó para nosotros, ¿cierto? Y miramos a Jesús dormido o se nos parece un fantasma. Porque muchas veces sí creemos en Jesús, pero como que no nos podemos aferrar de él. Como que sí, yo creo en él, pero es que tengo un problema tan serio y yo le pido al Señor, yo le ruego, como que el viento sigue en contra, sigue en contra. Pero la afirmación de Jesús es muy misteriosa, pero es bueno leerla con detenimiento. Les dice, ánimo, soy yo.
Ese soy yo es una expresión teológica muy importante porque ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama Yahvé. Yo soy el que soy. Y San Juan en su Evangelio va a utilizar mucho esa expresión, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, etc. Yo soy. Aquí Jesús lo plantea de una manera supremamente misteriosa. Dice, ánimo, yo soy, no tengan miedo, ¿cierto? Y después se nos dice que el susto de ellos es porque no habían entendido lo del pan. Claro, no lo han entendido todavía. Y yo creo que nosotros, uno puede escuchar estas cosas, pero no alcanza a comprenderlas hasta que no le ha tocado vivir en carne propia o en su familia el valor de las cosas pequeñas para solucionar los grandes problemas. A veces son pequeños detalles, pequeños acompañamientos, un consejo, una orientación o un plato a tiempo que nos llega y que lo que parecía imposible como que se solucionó. O sea, hay experiencias de eso. Pero entonces yo quiero ya que terminemos el capítulo 6, que no se nos, ya vamos a terminar la charla de hoy, pero terminemos el capítulo 6 para que no se nos quede en punta. Entonces yo lo que quiero es que veamos una cosa. Sigue hablando el tema del pan. ¿Cierto? Están en el barco y dicen, es que no habían entendido lo de los panes. Entonces nosotros tenemos que afinar la mirada, el oído, la percepción para ver qué será eso de los panes, que ellos no entendían y que quizás nosotros todavía no alcanzamos a captar del todo. Entonces dice después, en el versículo 53, bueno, alguien que lo lea. Si quiere otra persona, yo vuelvo a apagar el micrófono, lo enciende otro, pero así se hace más entretenido. Que no sea siempre uno mismo. A ver, ¿quién va a ver? Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. El 53. El padre tiene el micrófono cerrado. Sí. Seguir hasta que termine el capítulo. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, mire, aquí podemos observar varias cosas. Voy a retroceder un poco para llegar nuevamente hasta acá. Dicen que de los poblados, cuando vieron que ellos se habían ido en una barca, que los poblados salieron a encontrarlos. Primer hecho, no estaban buscando únicamente a Jesús. Si vuelven a mirar, eso es en plural. Salieron a buscarlos, a encontrarlos. No solo a Jesús, sino también a los misioneros. En cada lugar hubo 2 misioneros. ¿Cierto? Unos en un pueblo, 2 misioneros en otro, 2 en otro. Esa es la forma simbólica. Entonces la gente viene no únicamente a encontrarse con Jesús, de quien hablaban, sino a encontrarse también con los misioneros que les hablaron de Jesús. Ahora, participan de este acto comunitario de encontrar alimento para todos con la gestión que hicieron los discípulos de Jesús al compartir su pobreza. Se la pusieron a Jesús y todo el mundo se alimentó. Aquí se nos dice que la gente dieron la noticia y la noticia se regó por todas partes. Y eso en el fondo es lo que Luz Eugenia también quería expresarnos. Mire que la gente salió no solamente a que comieran 5,000 ahí, sino que después en sus pueblos supieran lo que pasó. Entonces la gente se va volviendo misionera, evangelizadora.
Y eso nos está faltando muchísimo a nosotros en la iglesia. A veces nos contentamos con recibir el pan en un grupo o lo que estamos haciendo nosotros ahora virtualmente, ¿cierto? Recibimos un pan, pero a veces simplemente lo gustamos, lo disfrutamos, pero no velamos porque otras personas también vayan recibiendo el pan. Es decir, y lo que la iglesia va recibiendo del Señor en los pequeños grupos, en las pequeñas familias, en las pequeñas comunidades o en la vida individual también, ¿cierto? No es únicamente un alimento para nosotros, sino para que esto sirva para que mucha gente se alimente. Entonces, así termina ese capítulo, que por todas las regiones fueron trayendo a los enfermos y a los pobres. ¿Por qué a los enfermos y a los pobres? Porque los enfermos y los pobres están encontrando en Jesús alimento, salud y vida. Y eso nos va pasando a todo nivel. Uno aquí mira las instituciones médicas, uno mira la política, uno va horrible y todo el mundo como buscando a quién, ¿cierto? Personas que aparentemente son fuente de esperanza y son una cantidad de mentirosos, ¿cierto? Hay otros que de pronto aparecen y pueden ofrecer mejores esperanzas, ¿cierto? Pero de todas maneras la gente busca para solucionar sus problemas a aquellos que ve que de pronto sí pueden ser. Unos los engañaron de nuevo y les dañaron más la situación. Hay otros que realmente son honestos y mejoran las situaciones de vida. No me voy a meter más en eso, ya se pasó el tiempo. Simplemente, no, falta un poco, sí. Simplemente recordar esa cosita. La iglesia, ¿cierto? Se ha quedado mucho en el segundo paso. En el buscar gente buena, gente amable, que nos dé una plática y nosotros organizamos una institución, lo que sea, para darle esa plática que nos dan desde afuera a los pobres. Ese acto es bueno. Ese acto es bueno y hay ocasiones en que es la única forma de atender. El asistencialismo no es lo mejor. Y ojalá no buscáramos ser asistencialistas, pero hay momentos en que no hay otra alternativa. Y eso lo vivimos ahora, por ejemplo, en la pandemia, que en algunos casos había que buscar el mercadito para alguna familia, lo que sea. El asistencialismo a veces es la única opción en algunas situaciones, pero no nos podemos quedar en eso. Hay que buscar generar procesos de solidaridad fraterna. Y cada uno, ¿qué podemos aportar nosotros para eso? Y si es así, esa noticia se difunde, esa forma de ser, de actuar, ahí sí como la cuestión es la mariposa, ¿cierto? Que se va difundiendo esas cosas por los demás. Ahora, para la próxima semana, les voy a pedir que trabajemos el capítulo 7. Es un capítulo muy interesante, pero mire que va a continuar el tema del pan. Entonces, cuando estén mirando el capítulo 7, por favor, léanlo y analícenlo. Y si tienen para subrayar, subrayen. Y si tienen para copiar en una hojita, copien. Porque es que si no copiamos, si no hacemos eso, esto puede ser que lo entendamos en este momento, pero entre 8 días ya se nos olvida. ¿Cierto? Unas charlas de estas no quedan en la memoria para siempre, esto se olvida. Pero cuando se ha trabajado, cuando se ha mirado el texto, cuando se ha subrayado, si dentro de 2 o 3 años vuelven a mirar el texto y lo ven rayado y subrayado, ¿cierto? Caramba, eso inmediatamente recuerdan porque fue lo que lo subrayaron, ¿cierto? Entonces la invitación es esa, que vayan haciendo el trabajo, que no se contenten con lo que vamos viendo aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan buena noche y aquí nos quedamos de tertulia un minutico para despedirnos.